La vida después de la muerte, la posibilidad de que nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros familiares fallecidos, que ahora son difuntos, sigan viviendo en otro lugar, en otra realidad, en donde están bien, en donde tal vez están mucho mejor que acá, en donde ya no sufren y desde donde nos ven, desde donde nos observan, desde donde nos pueden de alguna manera ayudar también, ¿por qué no? En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar y vamos a escuchar los testimonios de personas que tuvieron enfermedades muy duras, accidentes terribles, y mientras ellos estaban así, en ese estado de inconsciencia, en nuestro mundo, aparentemente abrieron los ojos a otra realidad, a otro mundo, a otro espacio en donde vivirían los espíritus y en donde tal vez vayamos a parar todos nosotros. Prepárese entonces usted para escuchar estos asombrosos testimonios que nos van a poner a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. En este podcast, en los audios de Cruz Escribiente, hemos hecho muchos videos acerca de la vida después de la muerte, muchos programas. Hemos entrevistado a personas que cuentan sobre el mundo de los espíritus, el mundo de los muertos. Hemos entrevistado a médicos y hemos entrevistado a investigadores. Y les he contado los fenómenos que se dan durante las SM, experiencias cercanas a la muerte. Si usted ya vivió alguna, por favor escríbame aquí abajo. Y yo me contacto con usted y usted puede ser el protagonista. Si usted está en Colombia, específicamente en Bogotá, me encantaría entrevistarlo para nuestro formato que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Si a ustedes les gustan estos temas, tenemos un libro donde se habla de alguien que tuvo una SM y se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Ese libro lo consiguen en cualquier lugar. Pablo Escobar y los patrones de la brujería es nuestro libro oficial. Si les gustan estos podcasts, búsquenlo. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo tienen que tener ese libro. Pero bueno, vamos ahora a escuchar el testimonio de una actriz colombiana, Mile Vergara, que tuvo una ACV y que se enfrentó después a lo imposible. Escuchen un momentico. Esto lo sacamos de un programa de Caracol Televisión que se llama Se Dice de Mí. Esto es los audios de Cruz Escribiente y presentamos audios como estos que son asombrosos. Era un tumor como una manzana verde, así era. Y me dio un paro también, por eso fue que pensaron que me había muerto, por eso fue que dijeron, se murió Miguel, no sé qué. Esta actriz seguramente, que acaba de contarnos, también la encontraron durante la revisión médica cuando le dio la ACV, le encontraron un tumor del tamaño de una manzana. Mile Vergara ha sido muy famosa porque actuó en varias novelas colombianas, como por ejemplo, no sé si ustedes la vieron, una que se llamaba Las Juanas. Ella ahora vive lejos de la ciudad de Bogotá. Escuchemos entonces más de la experiencia que ella vivió luego cuando estaba allí en el quirófano. Lo más lindo, me dijeron, abramos esa vaina que allá hay algo. Pum, y me abrieron y sacaron eso. Hicieron un cateterismo, me hicieron todos los exámenes, salieron bien. Es que la única que me veo mal soy yo. Pero yo vi cuando la cosita se apagó. Y yo por la mía de esto dije, ay, ya me morí, bueno, voy a sodarme esto. Y empecé, fue como a volar encima del forro que era mi ilusión. Volé y ya pero mi hermana chiquita entró y se dio cuenta que yo me estaba muriendo y empezó a llorar y a llorar. Y eso me despertó. Le dije, no llores, que ya estoy bien. Ella decía, tal vez ya es mi momento, Adri, yo siento que ya me voy a morir, desde allá igual seguiremos en nuestra conexión, seguiremos apoyándonos de una forma distinta. Yo le dije, pues esperemos, porque no se sabe y mira todo el tiempo que ha pasado. Un testimonio increíble, corto, porque ahora sigue uno más largo, en donde Mile Vergara nos cuenta lo que ella vivió. Ella asegura que le dio una enfermedad, un paro cardíaco en su habitación y de repente se vio volando, vio todo lo que había ahí y luego llegó su hermana menor, abrió la puerta y le dijo no te mueras, ustedes escucharon la voz y ella volvió a su cuerpo. Y esto es muy común, se llama experiencia extracorpórea y parece indicar que sí, que hay una persistencia, por lo menos de la conciencia, y como si la conciencia se desprendiera y pudiera ver a las personas
a uno mismo, podría verse uno mismo flotando sobre su cuerpo. Es realmente increíble. Mile Vergara narró esta experiencia al programa Se dice de mí. De ahí hemos sacado estos audios, pero prepárense porque el testimonio que viene a continuación es mucho más impactante. Dejamos este primero para todos ustedes, para que lo escucharan, y ahora viene otro que les va a llevar a pensar en si existe el más allá. Así como el de Mile, existen muchas experiencias extrañas, experiencias cercanas a la muerte, que parecen indicar que existe otra vida, otra realidad. ¿Usted cree que es así? Si usted cree que es así, dele like ya a este video. Si usted tiene esa esperanza, dele like ya a este video y compártalo. Vamos a escuchar el testimonio de una mujer española que afirma haber vivido una experiencia similar. Se trata de un testimonio asombroso, que aparece publicado en la página nada más y nada menos que de Cristian Argüello. Un saludo grande para él, si quieren síganlo allá. Y vamos a escuchar parte del testimonio de una chica llamada Sonia Manrique Martínez, que asegura haber estado muerta, escuche bien, 45 minutos. Y que luego, cuando regresó a nuestro mundo, volvió con recuerdos increíbles. Escuchemos esta primera parte de este testimonio de Sonia Manrique Martínez, recogido por el investigador Cristian Argüello. A mí me sucedió cuando yo estaba embarazada. Tuve un embarazo desde el minuto cero, o sea, desde que me enteré que estaba embarazada, ya ese mismo día de la noticia, para mí fue una noticia muy, muy bella, pero horas más tarde empecé a tener sangrados y tuve un embarazo bastante complicado en el que permanecí durante todo el embarazo hasta que sucedió. En la cama, no podía moverme de la cama, tenía que alimentarme en la cama, ducharme, hacerme las necesidades. Y cuando estaba en la etapa de 31 semanas, que son unos 7 meses de embarazo, yo tenía un embarazo gemelar, tenía un niño y niña. Y a las 31 semanas fui al médico porque tenía como un pinchacito y al llegar al hospital me dijeron que tenía que guardar allí reposo y vigilancia, y bueno, permanecí allí durante una semana en el que me hacían pruebas y todo salía bien, aparentemente, pero ya cuando ya pasaron como una semana y media o algo así, en la última ecografía, el ginecólogo me dijo que todo estaba bien, pero yo le vi la reacción de su cara, ¿no?, cuando estaba mirando la pantalla, y lo único que me dijo, dice, te tenemos que trasladar a otro hospital porque por si acaso nacen los niños, en este hospital no disponemos de UCIs neonatales. Y bueno, pues así quedó la cosa, y cuando yo me trasladé al otro hospital, en el camino que me llevaron con la ambulancia, los enfermeros solo hacían que mirarme las constancias vitales, las contrastes vitales, la vista, o sea, todo lo que son los sentidos, y yo les decía que por qué tanta insistencia si yo me encontraba bien. Pero nadie me dijo, ni el ginecólogo ni en la ambulancia, en el estado en que yo me encontraba, porque yo cuando iba camino del otro hospital, yo ya estaba clínicamente muerta. O sea, a mí los riñones me habían dejado de funcionar, o sea, muchos de los órganos vitales no me funcionaban, lo que yo me encontraba bien, o sea, no tenía ningún síntoma.
Al llegar al hospital, la ginecóloga me dijo que si sabía para qué había ido allí, y le dije que sí, para el día que tuviera que dar a luz, pues por si, para prevenir que si pasaba alguna cosa en el embarazo, para que los niños pudieran ser asistidos en las UCIs neonatales, ¿no? Y me dijo que no, dice, voy a ser sincera y le voy a decir realmente lo que a usted le sucede, dice, porque que yo no puedo meterla ahora mismo en un quirófano sin saber a lo que se está exponiendo. Entonces yo me asusté y me dijo que yo había ido allí al hospital para dar a luz y que tenían que hacerme una cesárea y que no me quedaba apenas tiempo y que si no me tranquilizaba, pues que no me podían entrar en ese estado a quirófano, ¿no? Entonces, en ese momento en el que yo y con los camilleros en ese tramo de llevarme hacia el quirófano, ellos entraron para abrir unas puertas más allá y yo mientras estaba allí esperando vi como alrededor de mi camilla habían muchos seres de luz, muchísimos, y alrededor mío había como una iluminación que no sabría describir el color. Es que no era un color blanco, son colores del más allá, no son colores de terrenales. No sabría cómo describir ese tipo de luz que yo vi. En esas que, al ver todos esos seres de luz, vi que mi abuela, que está en los planos celestes, mi abuela falleció cuando yo era niña, y vino y me dijo que ella estaba bien y que venía para acompañarme. Y yo pensé que venía para acompañarme, pero porque todo iba bien, ¿no? Que era un buen alumbramiento y que todo estaba bien, ¿no? Y en ese momento solo vi eso, y ya cuando me entraron en el quirófano, allí pues me sedaron completamente. Y esto ya es, a partir de aquí, es lo que ya los médicos me contaron, ¿no? Que estuve durante 45 minutos clínicamente muerta, en el que a los niños les tuvieron que asistir primero dándole una medicación a través del cordón umbilical, porque tampoco tenían tiempo ellos para poder sobrevivir. Y en esos 45 minutos yo tuve, me entró líquido en los pulmones, tuve también una neumonía muy, muy fuerte, y me estuvieron como reanimando pues durante todo ese tiempo, hasta que vieron que yo no reaccionaba. Una historia asombrosa, una historia increíble esta de Sonia Manrique Martínez, recogida por el investigador Cristian Argüello. Habla de eso, del encuentro con seres de luz que muchos aseguran que ven. Muchos dicen que hay unos seres de luz, unas entidades de luz que se paran al lado de las camillas, y muchas veces esas entidades tienen forma y tienen de alguna manera, están de alguna manera presentadas ante las personas como sus familiares. Otros dicen que son ángeles. Tal vez esos ángeles van a estar ahí, tal vez nos acompañan ahora en este momento, tal vez sean nuestros seres queridos, nuestros familiares, no lo sé. Prepárense, porque lo que viene en los próximos minutos del testimonio de Sonia para mí es lo más impactante, lo más importante, y lo escuchamos aquí en exclusiva en los audios de Cruz Escribiente. Si les está gustando, denle like, denle corazoncito.
si nos quieren apoyar, y prepárense porque el mensaje y la historia que sigue a mí realmente me impactó. La posibilidad de que haya vida en otro plano, la posibilidad de que nuestros seres queridos estén allí, observándonos, mirándonos, sus almas, la vida en el más allá. Escuchemos esta segunda parte del testimonio de Sonia Manrique Martínez. Está recogido, lo pueden escuchar ustedes si quieren, en el canal de Cristian Argüello Gómez. Comentos con los niños, dice que fue todo muy rápido porque te hacen el corte, la cesárea y salieron, y claro, tan pequeñitos lo tuvieron fácil, ¿no? Pero conmigo se ve que lo que a mí realmente me pasó es que tuve una preeclampsia y tuve mucho sangrado en el hígado y en todos lo que son todos los órganos vitales, ¿no? Y es muy difícil poder salir. Dicen que como un 2% suele salir de una preeclampsia tan severa. Lo que pude ver en esos momentos y pude sentir durante estos 45 minutos, yo me fui a otros planos que hay de luz, en el que me llevaron como si hubiera también como una sala en el que hay también muchos enfermos, o en el estado en que yo me encontraba, ¿no? Que estaban, como diciendo, entre la vida y la muerte, ¿no? Y desde allá arriba yo podía ver, podía escuchar y podía sentir todo lo que estaba pasando a mi alrededor, todo lo que sentían mis familiares, mis seres queridos. Estamos conscientemente de todo lo que está pasando y ocurriendo en cada momento. Yo recuerdo que yo hice un pacto con la fuente, porque yo le dije que si tenía la oportunidad de poder quedarme y poder ver crecer a mis hijos, pues que así fuera, ¿no? Pero que si no, pues que yo hacía la entrega total, ¿no? Que si tenía que ser ya mi momento, pues que así sea, ¿no? Me costó un poco tomar la decisión porque allá arriba no hay dolor, allá arriba no hay juicio, allá arriba es como estar como en un estado de gracia, en el que sientes que no hay tiempo, que estás como eternamente feliz. Pero yo sí que sentía ese llamado y la necesidad de volver por cuidar a mis niños, por ver a mis niños, ¿no? Y también tengo que decir que respecto a la muerte, la persona meses antes ya intuye y sabe que va a partir. ¿Saben las personas que van a morir? Eso es lo que nos dice Sonia Manrique en este punto. Nos cuenta, nos narra que muchas personas tienen algo llamado premoniciones de muerte, y eso realmente sucede. No sé si ustedes han escuchado gente que dice, mi primo se está despidiendo, y lo que está contando esta persona es algo que tiene que ver como si estuviera diciéndonos que ya se va. Pues bien, existen muchos casos de esos. Otro día hacemos un programa sobre ello, porque incluso hay casos famosos. ¿Quieren que hagamos un programa sobre ello? Denle like a este video y lo haremos. Sigamos escuchando a Sonia Manrique, que nos va a narrar otro aspecto increíble de su experiencia cercana a la muerte.
Y en este punto nos va a narrar algo asombroso, que es cómo es el más allá, o qué hay en el más allá, o cómo son estos seres que rodean a las personas en sus últimos minutos. Tal vez eso lo veremos nosotros, tal vez lo vieron nuestros familiares. Este punto para mí es el más asombroso de su testimonio. Allá arriba también había como, pero estaban como un poquito más lejos, así como en la camilla estaban los seres de luz que estaban acompañándome, estaban muy cerquita. Allí estaba como un poquito más separados seres, seres de luz, esa luz que digo que no sé cómo describirla, y luego también el guía que siempre me acompañó y me ha acompañado se llama Emanuel, y es el guía que también en lo que son en mis sesiones de mediumnidad es el que él me acompaña siempre. Pues bien, esta señora, Sonia Manrique Martínez, un abrazo y así nos escucha, afirma que durante una SM, una experiencia cercana a la muerte, estuvo en contacto con un ser llamado Emanuel. Imagínense, eso es bastante interesante. En las tradiciones muy antiguas de casi todas las religiones se habla de eso, de estos acompañantes, de estas personas que siguen a la gente en ese momento, lo acompañan, seres de luz, voces que a veces surgen en medio de ese espacio que podría ser atemporal, que podría ser una especie de éter, un plano espiritual en donde el tiempo no corre y en donde la realidad se ve aún más consistente. No sé ustedes qué piensan de eso. Sigamos escuchando un poco más de lo que dice Sonia Manrique Martínez acerca de su experiencia. Hubo reencuentros de amigos, de situaciones que digo, ¿cuánto tiempo, no? Sin hablar o sin verles? Pero bueno, no me quiero, sobre todo con personas y lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando no obramos justamente, aparecieron personas en esos momentos tuve la oportunidad de pedir disculpas, de ese acercamiento, o personas que también a mí en el momento no obraron bien conmigo, también me pidieron disculpas. O sea, era como hacer las paces con muchas situaciones y con muchas personas. Un par de semanas antes de mi muerte clínica, yo pensé, quiero ir a hacerme esas ecografías que, entonces ahora van por, no sé si van por la quinta D, no lo sé, pero en mis tiempos era la 3D. Digo, quiero hacerme una ecografía, por si acaso yo no puedo conocer a mis hijos. La semana, no recuerdo bien exactamente las fechas, fue cuando me pasó lo del pinchacito y fui al médico, que luego ya es cuando me dejaron ingresada. Pues esa semana, cuando yo estuve en el hospital ingresada, mi hijo, que estaba en mi vientre, telepáticamente me dice, mamá, el miércoles que viene vamos a salir porque no queremos hacerte más daño. Y efectivamente, el miércoles tuve la muerte, el episodio. Y a raíz de ahí, sí, mi hijo siguió hablándome, porque mi hijo estuvieron en la UCI durante 1 mes y medio, y yo hasta el 8º día no pude conocerles porque yo estuve en la UCI. Entonces, cuando yo me recuperé un poquito, y volvió a decirme mi hijo, y me dijo, mamá, quítame el bichito que tengo en la garganta. Una historia increíble. Dice ella que su hijo telepáticamente en su vientre
le informaba y le decía cosas. Una historia increíble de Sonia Manrique Martínez, quien asegura haber visto seres de luz, haber estado allí en el más allá. Viene otra última historia. Esta se las he dejado para el final porque para mí es la más impactante. Seguimos aquí en los audios de Cruz Escribiente. Espero que les guste el siguiente testimonio. Historias y audios increíbles, lo que presentamos aquí en los audios de Cruz Escribiente. Escuchemos esta otra que fue registrada por un podcast que se llama Criaturas del Bosque. Criaturas del Bosque, hace ya unos meses. Y es nada más y nada menos que Carolina Cárdenas, una colombiana que dice que fue impactada terriblemente cuando estaba embarazada. Hoy son casos de mujeres embarazadas. Lo que estamos escuchando sobre todo, fue impactada en su cabeza por un proyectil y vio la otra realidad. Escuchen ustedes la historia de Carolina Cárdenas. Pasan cosas y nos cambia completamente la vida, como a contar de que Carolina se enamoró a los 17 años de un hombre, y un hombre que normal, digo yo, o sea, un hombre que trabajaba normal, y ese fue como ese primer amor, ¿no? Que en mis creencias era entregar el todo por el todo. Si reía, yo reía, y bueno, realmente entregué mi poder. ¿Sí? En ese momento, entregada a este hombre, pasada 4 años de relación, él entra a hacer negocios ilícitos. Empieza, en el momento en que lo conozco y empezamos, sí había un poco de agresividad, pero como uno cuando está enamorado dice, él cambiará. De pronto yo lo puedo cambiar y bueno, recuerden, era una chica de 17 años, sin tanta experiencia ni nada de lo que uno ahora conoce. En ese momento entró a esta relación y ya enamorada, perdida de este hombre, ya no lograba salir. Cuando empiezan estos negocios, su temperamento empieza a cambiar cada vez más y cada vez más agresivo. Entramos a unirnos, a vivir juntos y todo esto, y decido tener una bebé, decido planear a mi hija, todo con la esperanza de que este amor pues iba a cambiar y todo esto iba a ser diferente. Un día 25 de diciembre del 2007, yo ya embarazada de 32 semanas, estábamos en una reunión familiar, 25 de diciembre en la ciudad de Cali. Cali, en esa fecha empiezan las ferias, ¿sí? Entonces era un diciembre, las ferias, todo el mundo, pues Cali es una ciudad muy como mucho calor de la gente, bailarines y todo. Entonces estábamos en ferias y yo embarazada, y dije como la familia de él, vamos a inviten a Carolina y a mi pareja para que compartiéramos un sancocho por embarazada. Y bueno, fuimos a ese lugar. Estábamos en el antejardín compartiendo con muchísima gente, cuando de repente llegan unos hombres armados y estos hombres empiezan a disparar de forma discriminada a todos los que estábamos ahí. Era un atentado para el papá de mi hija. Efectivamente, en el momento en que yo veo que estos hombres están disparando, mi reacción es salir a correr, pero lo que yo voy a correr hacia la puerta, en la puerta se encontraba el padre de mi hija y los disparos iban y venían de parte de ellos, porque tenía guardaespaldas, de parte de estos hombres, y en ese momento recibo un impacto de bala en la parte trasera de mi derrière, de mi glúteo izquierdo, y eso yo siento como que me quema, pero yo sigo corriendo. Pero después en mi mano hay un tiro que no me penetra mi mano, sino que roza, y por último el tiro de la cabeza. Qué terrible. Una mujer que es impactada, Carolina Cárdenas, por arma de fuego, y de repente, en medio de todo eso, ustedes lo han escuchado, va a vivir una de las experiencias más cercanas, más extrañas, cercanas a la muerte que yo he escuchado en mi vida. El tiro de la cabeza, pierdo el conocimiento, en ese momento caigo, y es ahí donde empieza este proceso, que yo me salgo de mi cuerpo y empiezo a observar cómo la sangre salía por mis ojos, por mis oídos, escuchaba como si fueran pasos gigantes, los disparos, impresionante, porque estas personas siguen disparando a los que estaban ahí, al papá de mi hija, y yo no sabía qué pasaba. En ese momento yo no podía como comprender qué pasaba, que yo estaba fuera de mi cuerpo y yo hablaba y nadie me escuchaba. Y yo
en ese momento escucho que el padre de mi hija, él decía, por favor, ayúdenla, salven a mi mona. Entonces, en ese momento hay alguien que me pega en mi rostro y dice, monita, reacciona, monita. Cuando me pegan en mi rostro, yo volvía a mi cuerpo. Nadie nos ayudaba, porque pues eso fue de verdad que muchos heridos ahí, y pues la gente no nos ayudaba. El padre de mi hija estaba herido en su pierna, en el talón, entonces no podía sostenerme para levantarme. En ese momento me montan a una camioneta, a un carro, y es aquí donde yo empiezo a hablarles, pero no me escuchaban, y yo les decía, por favor, ayúdame, la cabeza, me voy a morir, mi hija. Yo solamente hablaba de mi hija, salven a mi hija. Escucho que estas personas, el que nos está ayudando dice, hay que llevarla al departamental. El departamental es el hospital de Cali. Y yo digo, no me lleven ahí, mi papá murió ahí, mi papá murió igual que yo, voy a morir, un disparo en la cabeza, yo no, mi hija, por favor, salven a mi hija. Entonces el padre de mi hija hablaba y decía, por favor, monita, no te me mueras. Fue un momento para mí de confusión. No entendía cómo yo les hablaba y ellos no me escuchaban. Cuando esa persona me pegaba en mi rostro, yo regresaba a mi cuerpo. De repente veo que llegamos al hospital y dicen código azul, mujer embarazada. De ahí hay un momento donde no recuerdo nada. Pero cuando vuelvo otra vez, me veo como estamos las dos, hablando. Era un escritorio y yo hablaba con un ser que su rostro le resplandecía. Y yo le digo, por favor, sálveme. Por favor, sálveme. Mi hija, salve a mi hija. Y él me decía, yo no te aseguro que tú te vas a salvar, pero tu hija sí. Mira el estómago. Entonces yo miraba mi estómago y mi estómago se movía a mi hija de una forma como desesperada. Yo veía que ella se movía. En ese momento me entran a cirugía. Y en cirugía los médicos, me veo yo en las bombillas del lugar de sala de cirugía y ellos decían, esta mujer tenía 24 años, tan joven, va a quedar cuadraplégica. Los hombres que atentaron contra la vida de ellos están aquí. Los hombres están acá, los sicarios están acá. Ella va a quedar... Ellos hablaban mientras estaban operándome. Habían 2 médicos, el neurólogo y el que estaba sacando a mi hija. Al otro lado, a mi madre le estaban diciendo, por favor, firme, y al padre de mi hija, firme porque por ella no hay nada que hacer. El disparo hizo estragos, tiene muchísimas esquirlas, y si ella se llega a salvar, ella queda completamente vegetal. Pero o pierde el habla, queda sin recuerdos, pierde la memoria. Entonces mi madre firmó para que salvaran a mi hija. Y mi mamá sale donde estaba toda mi familia y les dice, Carolina, no hay nada que hacer. Carolina, hay un 2% de probabilidades de que se salve. Todo era un ser que me acompañaba en la cabecera de mi cama. Y era muy alto y resplandecía. Y yo empecé a decirle a mi mamá, mamá, hay un ser que me acompaña aquí en la cama, pero pues imagínate, un tiro en la cabeza, muy posiblemente podía estar loca. O sea, quedé mal, desorientada. Entonces mi mamá me decía, no, mami, ese es su papá que la está cuidando, tranquila. Yo le decía, por favor, no le digas esto a los médicos, porque los médicos todos lo escribían. Ellos necesitaban ver mi evolución para ver si avanzaba o retrocedía. Y pues mi anhelo más grande era ver a mi hija, conocer a mi hija. Entonces, si yo estaba mal de mi cabeza, pues no me iba a poder acercar a ver a mi hija. Tenía una infección muy grande y por eso nos alejaron a mi hija y a mí, no podíamos estar juntas. Entonces, mi mamá le dije, no le digas a los médicos, y esto pasaron los días en la UCI. Luego me suben de nuevo, este ser no me daba miedo, pero me suben de nuevo a la habitación y el ser seguía conmigo. ¿Qué son esos seres? ¿Qué son esos seres que se le aparecieron a esta mujer Carolina Cárdenas? Un testimonio realmente asombroso que escuchamos aquí en exclusiva en los audios de Cruz Escribiente. Para nosotros es un honor escuchar estas historias. Lo pueden encontrar también en un podcast que se llama
Criaturas del Bosque Podcast, es de ellos y nosotros lo presentamos acá porque nos gusta presentar otros audios, otras historias. Pero bueno, señoras y señores, muchas gracias por escucharme y por seguir acá. Falta lo mejor, lo que viene a continuación, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y bueno, llegamos al final de otro nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente, otro nuevo que ustedes me solicitaron, como me habían dicho muchas veces aquí en los mensajes, me decían: Esteban, más podcast sobre SMs, Esteban, cuéntenos más sobre personajes, personas famosas, celebridades, también, ¿por qué no?, sobre personas del común que hayan vivido estas experiencias cercanas a la muerte. Y uno se pone a pensar después de escuchar todo lo que acabamos de oír en si es posible que esto exista, y me encantaría que fuera así. Imagínense poder ver a nuestros abuelos, qué bonito sería ver a nuestros hijos que ya no están, qué lindo sería poder de repente reunirse con esos amigos del colegio, de la universidad, que ya no existen en este mundo, pero que tal vez energéticamente o tal vez de otra manera, físicamente, sí existen en otra realidad. Imagínense ustedes eso, imagínense esa posibilidad. Y bueno, les quería decir, como ya también les dije al comienzo de este podcast, que tenemos un nuevo libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Ese libro lo consiguen en todas partes, les va a encantar. Tiene historias asombrosas. Por ejemplo, está el embalsamador de Pablo Escobar. El embalsamador de Pablo Escobar, que narra, que cuenta qué sucedió cuando él estaba ahí tranquilo en la funeraria y lo llamaron: hay que embalsamar nada más y nada menos que al patrón del cartel de Medellín. Y él se fue en un carro a toda velocidad, y cuando llegó estaban unos policías y lo hicieron pasar y el cuerpo estaba allí. Y él le pidió a la madre, le dijo a su madre: por favor, doña Hermilda, como se llama la madre de Pablo Escobar, necesito que ustedes me den la ropa para vestir el cuerpo, para meterlo en el cajón, para prepararlo. Él pensaba que le iban a traer un traje, y le dieron fue una camiseta polo azul y un pantalón jean, un pantalón vaquero. Y entonces él dijo: ¿pero por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Y entonces le dijeron: es que él siempre tenía algo con el color azul. Los secretos de Pablo Escobar y el color azul los van a saber en ese libro. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo consiguen en todas partes, en Amazon, en Busca Libre. Si está usted en Colombia, vaya a una librería y téngalo en físico. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar ahí, y a todos ustedes gracias por sus comentarios. Y me dijeron hace un tiempo, hace ya años, en los comentarios: Esteban, yo quiero ver a los invitados. Esteban, yo quiero ver a las personas que entrevistas. Esteban, yo quiero ver a todos ellos que aparecen allí en sus voces en estos podcasts de audio, pero queremos verlos en físico. Pues ya puede verlos porque tenemos un nuevo canal que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz, en donde presentamos entrevistas largas sobre esto. Y si a usted le gusta el tema de vida después de la muerte, tenemos un nuevo video podcast con una medium, con una mujer que asegura poder ver espíritus, incluso hablar con ellos. Su nombre es Esperanza Cruz. A continuación, les voy a dejar un tráiler sonoro, y si les gusta, vayan así en YouTube. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz, y ahí lo pueden escuchar. De tomar agua bendita todo el día. La niña veía espíritus. Fue un tema muy traumático para mí. Se me aparece este ser, me abre como un folder y me muestra la foto de mi mejor amigo. Si usted no hace, como no cumple su misión aquí, le va a pasar lo mismo. Un humo negro al lado de él, y lo estaba chupando, y salían de la colchoneta de la camilla, de la cama donde estaba, empezaron a salir como larvas. De las sensaciones más difíciles para mí, porque el corazón me latía, yo empecé a sudar frío. Me decía el espíritu: dígale que yo la amo, que yo estoy al lado de ella, que yo no me he ido. La Virgen, en su vestido de la Milagrosa, me dice que de 7 personas que están en la cirugía, 3 iban a salvar, entre ellas mi papá. Pero acompañar a alguien a fallecer es divino, porque vienen tantos espíritus.
Historias Paranormales con Esteban Cruz es nuestro otro canal. Escucharon ustedes, si les gustan estos temas de vida después de la muerte. Ahí hay una entrevista nada más y nada menos que con una medium que se llama Esperanza Cruz. Pueden escucharla ustedes ahí y pueden ustedes juzgar. Y bueno, llegamos al punto que ustedes siempre me piden, el punto que ustedes siempre me solicitan, y es que hablemos nada más y nada menos que de frases, de pensamientos que nos hagan a nosotros reflexionar. A veces les narro historias, a veces les narro leyendas, pero esta vez les tengo nada más y nada menos que citas nuevamente. Y es que en el podcast anterior hablamos de una persona que fue muy espiritual, uno de los escritores más famosos de toda Inglaterra, que hizo las Crónicas de Narnia, que hablan de un mundo paralelo, de un lugar paralelo, de un universo paralelo. El señor nada más y nada menos que C.S. Lewis. Se llamaba Cliff Staples Lewis y lo conocen como C.S. Lewis. Es un apologista cristiano anglicano, era medievalista, estudiaba muchísimo y además fue el escritor, vuelvo a decir, que de las Crónicas de Narnia. Nació el 29 de noviembre de 1898 en Belfast, en el Reino Unido, Irlanda del Norte, y el 22 de noviembre de 1963 falleció en Oxford, allá en el Reino Unido. Y bien, C.S. Lewis escribió varias novelas, Las cartas del diablo a su sobrino y otras más, la trilogía cósmica. Todas tienen elementos cristianos, pero las frases que nos dejó Lewis son realmente asombrosas. Vamos a explorar 5 de ellas, 5 citas que a mí realmente me hacen pensar y me hacen meditar sobre mi vida. Prepárense porque estas citas son realmente asombrosas. Y la primera de ellas dice lo siguiente: la imaginación es la luz que ilumina el futuro y el poder creativo que da forma al presente. ¿Sí? Cuando imaginamos realmente estamos creando el futuro. Cuando imaginamos lo que podemos conseguir, estamos creando y estamos dando y estamos abriendo las puertas a conseguir cosas que siempre soñamos. Cuando imaginamos, soñamos, y cuando soñamos, construimos, y cuando vamos hacia adelante con una meta, seguramente la vamos a lograr. Todo lo que usted imagine es posible, todo lo que usted imagine lo puede conseguir, y ya lo sabía este señor Lewis. La imaginación es la luz que ilumina el futuro y además es el poder del presente, y él lo dice así, y es el poder creativo que da forma al presente. Qué buenas frases, ¿no? De Lewis. Pues bien, y aquí viene otra, esta también a mí me parece asombrosa porque tiene que ver un poco con lo mismo. Dice lo siguiente, escuche bien: la lógica te llevará de A a B, la imaginación te llevará a cualquier parte. Es una de las mejores frases que he escuchado en mi vida. Claro, si ustedes dicen voy a ir caminando hasta esta esquina, puede caminar. Usted con la lógica puede ir de A a B, dice Lewis, pero con la imaginación podemos ir a donde queramos y podemos conseguir lo que queramos. Una de las frases para mí más contundentes que he escuchado yo en mi vida. Este señor para mí era un genio. La lógica te llevará de A a B, la imaginación te llevará a cualquier parte. Y sigue esta que yo creo que nos pone a reflexionar aún más. Nos faltan 3 frases. Vamos con la tercera. La soledad no viene de no tener personas a tu alrededor, sino de no ser capaz de comunicar las cosas que son importantes para ti. Y eso me pasa a mí. Quería decirles que me pasa a mí, estoy luchando contra eso. La soledad no es tener personas alrededor, o sí tener. Mucha gente dice, no, está en soledad porque no tiene nada alrededor, nadie. Y vivimos en ciudades grandísimas, vivimos en ciudades de millones de habitantes y a veces estamos solos. La soledad no es estar solo, sin gente alrededor. La soledad realmente es la incapacidad de comunicar lo que queremos y lo que sentimos a los demás. Y eso lo tengo que mejorar yo también. Y por eso también hago estos podcasts. Yo creo que es mi forma de comunicarme. Esa frase me encanta. La soledad no viene de no tener personas a tu alrededor, sino de no ser capaz de comunicar las cosas que son importantes para ti. Y bueno, nos quedan dos muy rápidas. La siguiente frase de C.S. Lewis dice lo siguiente: la verdadera educación consiste en enseñar a las personas cómo pensar, no qué pensar. Y esto también es revolucionario. Y para los que son padres, claro, la educación no es obligar al otro que piense como yo. La educación es enseñarle al otro que piense por sí mismo, que medite sobre la vida. Y aquí viene el último: no puedes entrar 2 veces en el mismo río
ya que ni el río ni tú serán los mismos. Decían que eso venía de Heródoto, pero también Lewis lo escribe en sus textos. Tal vez lo llevó de ahí. Y es verdad. Heródoto decía que nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río, pero Lewis dice que el río tampoco va a ser el mismo, ni tampoco va a ser la persona que entra, porque somos personas, somos lugares, somos incluso el agua es diferente. Qué lindas frases, ¿no? Las de Lewis. Y bueno, para terminar a usted, le quiero decir que vimos un montón de historias y de narraciones de vida después de la muerte. Las escuchamos hace poco, aquí en este podcast. Y yo quiero decirle a usted que yo le deseo que le vaya siempre bien, que sus sueños se hagan realidad, que todo lo que usted quiera se cumpla, que no haya nada en el mundo bueno que usted le pida a la vida que no se consiga. A usted le quiero decir eso de todo corazón, de verdad. Y yo le digo eso porque a usted, esté donde esté, de verdad, de todo corazón, yo, Esteban Cruz, le quiero decir de verdad, de corazón, que yo lo quiero mucho.